de Educar 2050, Matías Peire, quien ha tenido la gentileza de atendernos. Matías, buenas tardes. Ignacio Riverol saluda, ¿qué tal? Ignacio, ¿qué tal? Gracias por llamar. No, por favor, Matías, un gran gusto. Y se sabe muy bien que Argentina, cuando marcó en la historia de nuestra nación diferencias con el mundo, fue justamente cuando tuvo un proyecto muy ambicioso de educación, de formación. Nos dio una ventaja durante muchas décadas, inclusive empezando a hacer las cosas mal, aquel impulso nos dio una ventaja y todavía una distinción. Somos de hecho la única nación que tiene Premio Nobel en Ciencias Duras, pero hoy la tarea es de remediación, de retomar el camino virtuoso en materia de educación. En tal sentido, después de esta introducción, ¿qué es Educar 2050, Matías? Educar 2050 es una asociación civil que trabaja desde Argentina y con total independencia para incidir en políticas públicas para que mejore la educación de nuestro país y también de la región, porque formamos parte de una red latinoamericana de organizaciones de la sociedad civil que trabajan de forma similar en toda la región. Bien, en la Argentina hay mucho por hacer, ¿verdad? ¿En qué estamos hoy desde Educar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Claramente hay mucho por hacer. Este es el motivo de la existencia de Educar. Tenemos grandes indicadores muy preocupantes, como que el 50% de los estudiantes no termina el secundario, y de esa mitad que termina, la mitad no comprende lo que lee o no puede transmitir bien un texto que ha leído, y en ese contexto nosotros trabajamos con diferentes herramientas, ¿no? Una herramienta importante es la herramienta de comunicación, y en ese marco y en esa instancia, con toda la red latinoamericana, estamos lanzando una campaña para instalar el tema de lo preocupante que es la permanencia y el acceso a la escuela que hay hoy en la región. Esto es Reeduca, ¿no? Reeduca, justamente el término ya nos está diciendo de qué se trata. Recién tocaste dos temas que son los dos muy importantes, pero muy graves. No solamente que permanezcan, sino que si permanecen, ¿sí?, que reciban los contenidos que le permitan justamente lo que yo hablaba, aquella ventaja que durante décadas tuvo la Argentina, tenerla hoy. Primero, mantener en el sistema, pero que no sean solamente como reservorios, sino que además se dicten los contenidos para efectivamente poder salir con instrumentos a la vida, ¿no? Exactamente. Uno de los argumentos de la campaña que estamos utilizando no es la permanencia por la permanencia en sí, sino es cómo hacemos para que los chicos quieran quedarse en la escuela. Uno de los motivos, aparte del motivo social, que obviamente los sectores más vulnerables tienen más problemas de permanencia, pero uno de los motivos de no permanencia en la escuela es el motivo del desencuentro de los niños o los adolescentes con ese sistema, y eso es lo que necesitamos cambiar, porque si cambia eso, cambia el aprendizaje, que es hacer lo que comentabas vos. ¿Cómo se organiza? Sé que son varios países. ¿Cómo se organiza en la Argentina Reeduca? Porque claro, la iniciativa es ambiciosa, no se logra de un día para otro. Se puede destruir rápidamente la educación, pero reconstruirla justamente cuesta mucho. ¿Cómo se estructura la campaña Reeduca? Nosotros, cada organización, somos 14 países, cada país está representado por una organización de la sociedad civil, con características similares a la que tiene Educar 2050 en Argentina, asociaciones totalmente independientes, con foco en la incidencia en política pública. Y nosotros trabajamos mucho en red y de forma coordinada para tener una mirada integral de la región. De hecho, tenemos un observatorio que está en la página de Reeduca, que es reeduca-al.net, donde tenemos los indicadores principales de toda la educación de Latinoamérica, y trabajamos de forma coordinada para poder instalar temas en la opinión pública y en los medios. Bueno, hacemos el intento porque es muy difícil, que entendemos que pueden ser prioritarios en la región. Lo hicimos, No, te interrumpí, discúlpame, continúa. No, lo venimos haciendo desde hace 3 años, y hicimos el primer año un trabajo para la revalorización del rol docente. El año pasado trabajamos en discutir temas de primera infancia, y este año estamos trabajando en
la permanencia y el acceso a la escuela. Matías, te iba a preguntar, justamente el lema es realmente simple pero muy contundente: la escuela siempre es el mejor camino. ¿Cómo armonizás estas campañas en varios países? Lo que significa reeducar, o sea, permanecer y tener contenidos e instrumentos con las políticas, por ejemplo, del ministro Burri, que está muy interesado en eso, que tiene plena conciencia en el nivel, en recuperar el nivel, en la ciudad que aumentó más horas de dictado de clases en la semana. Es decir, con las diferentes jurisdicciones, ¿cómo se armonizan estas campañas? Porque estamos todos en el mismo barco, sería tremendo que tiremos para distintos lados, ¿no? ¿Cómo se armoniza todo esto? Bueno, y haciendo esfuerzos para buscar, para encontrar puntos comunes, ¿no? Hay referencias que nos atraviesan a toda la región. Una, principalmente y muy contundente, muy fuerte, es que la relación entre los sectores más vulnerables y el aumento de los problemas en la educación en esos sectores más vulnerables es claro en todos los países. Y eso nos une en la lucha para modificarlo. Y el otro, fundamental, es que estamos todos de acuerdo que tenemos que cambiar el abordaje de cómo estamos educando, y esta campaña lo trata, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar el abordaje de la educación para que ese lugar sea un lugar más tentador? Y eso también nos atraviesa a todos. Mira, lo último, lo que decís es muy impactante, porque, digamos, yo me formé en otra época de la escuela pública argentina, ¿no? Donde había mucha excelencia, mucho rigor, se nivelaba para arriba. Yo siempre digo, se nivelaba en mi escuela. Se decía, bueno, había que aspirar a Tedesco, que tenía todo 10, no al que tenía 4, sino al que tenía 10. Claro. Como hoy cambió, muchos chicos te refieren lo siguiente en los diferentes niveles: yo me aburro. Es decir, pasa de que a veces puede ser, ¿no? Que los chicos, la verdad que, pero la verdad que suena hace mucho tiempo, y vos lo pasaste varias veces por el tema de la charla. Es decir, eso significa, por ejemplo, que el chico no te diga, yo me aburro. Claro. El que permanece, quiero decir, Es difícil, claramente que hay ejemplos que nos muestran que hay chicos que por ahí tienen más este concepto que vos mencionabas, y que siguen y que tienen resiliencia más allá del sistema, pero la sociedad ha cambiado y la sociedad tiene otras exigencias. Los adolescentes en esa sociedad, claro, y los niños tienen otra dinámica, y podemos quedarnos debatiendo horas respecto de si deberíamos nosotros hacer que los chicos se adapten a ese sistema que alguna vez funcionó, o claro, hacer cosas desde el lado del que tenemos la posibilidad como adultos de hacer cosas inmediatas para poder adaptarnos a diferentes realidades. Y yo estoy de acuerdo con eso. Cuando cambia el enfoque, cambia la conexión, y es verdad, por ahí estamos resignando esa verticalidad que tiene algunos beneficios y que tiene esos compromisos, pero generamos otros cambios que son maravillosos. Realmente, cuando encontramos ese cambio de abordaje con los chicos, el potencial que surge de ese cambio de relaciones es tremendo. Matías, la última: ¿cómo la gente puede sumarse a Educar 2050 y a la campaña Reeduca? ¿Y cuándo, por ejemplo, van a medir no sé, resultados de la campaña o niveles de permanencia, etcétera? ¿Cómo puede sumarse la gente, y luego cuándo van a tener algún tipo de balance, aunque sea digamos mínimo, ¿no? Sí. O parcial. Nosotros estamos midiendo, en realidad no medimos nosotros, sino que utilizamos o gestionamos mediciones de diferentes tipos de organismos, desde UNESCO hasta organismos particulares de cada uno de los países, o PISA, que es una organización internacional. Y eso lo estamos haciendo todo el tiempo, concentrando esa información. Tenemos un observatorio de toda Latinoamérica en el sitio web reeduca-al.net. Después, particularmente en Argentina, estamos trabajando con varias organizaciones para lanzar un observatorio nacional con esa misma lógica, y a imagen y semejanza de observatorios que hicieron muy exitosos en Brasil, para poder hacer un relevamiento independiente de los relevamientos que da el propio Ministerio de Educación en la Argentina. Y todo aquel que quiera sumarse, estamos en las redes sociales, en Facebook estamos difundiendo fuerte la campaña, en el Facebook de Educar 2050, o si no en la página educar2050.gov.org.ar. Matías, tiene un buen diálogo, buena recepción, hay buena conexión con el ministro Burri, hay como un nuevo paradigma realmente en la Argentina. ¿Hay un buen clima para llevar adelante esas campañas?
Sí, estamos trabajando fuertemente con ellos y principalmente con los ministerios provinciales, que al final del día son los que ejecutan, los que gestionan, ¿no? Claro. La responsabilidad de la educación argentina federal. Entonces ellos tienen la responsabilidad final de cómo funcionan esos sistemas en cada provincia, y tenemos muy buena relación con todos los ministros provinciales, y tenemos buena relación con el ministerio, siempre con el sentido crítico y con la mirada externa para mantener esa independencia que es necesario, y que muchas veces nos lo piden también, ¿no? Sigan con ese espíritu crítico, que es lo que muchas veces nos corrige y nos toca. Perfecto, Matías, muchas gracias, y como siempre a las órdenes para colaborar en la difusión de estos programas tan ambiciosos y tan fundamentales. Muchas gracias, Matías. Buenas tardes. Gracias, Ignacio. Por favor, Matías Peire es vicepresidente de Educar 2050. Elegimos